Bueno, esta es la planilla de retroactivo. La verdad que a diferencia de la planilla de sueldos y salarios varía un poco. Algunas partes se mantienen en el caso de los encabezados, del nombre de la empresa, el identificador con el cual se le va a identificar, va la redundancia, a la empresa, el número de identificador del empleador, del ministerio y de la caja, ¿no? Que básicamente son los datos que ya venían en la planilla de sueldos y salarios. Bueno, esta planilla de retroactivo se lo tiene que llenar básicamente con todos los trabajadores, salvo algunas excepciones que ahorita vamos a ver a detalle. Pero básicamente esta planilla se la tiene que elaborar cuando existan los incrementos salariales, que por lo regular los incrementos salariales son cada año y en función más o menos en fecha del 1 de mayo, cuando es el Día del Trabajador. Ahí con bombos y platillos determinan el incremento salarial todos los años. Entonces, un poco de teoría al respecto de retroactivo para las personas que no conozcan qué es. Básicamente es un pago adicional que se hace sobre un salario ordinario. Es una compensación de la diferencia que se generó debido a un aumento en el salario. Esto significa que cuando el gobierno decreta un incremento salarial, pero la resolución ministerial de la aplicación se oficializa meses después, entonces los empleadores deben de pagar la diferencia acumulada a sus trabajadores desde el inicio de la gestión del periodo retroactivo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Como les mencionaba al inicio, normalmente cuando sacan la resolución para el incremento salarial de la gestión actual, siempre se lo hace al 1 de mayo, ¿no es cierto? Es decir, la gestión 2025 empieza en enero, que en teoría cada gestión debería haber un incremento salarial. Pero como no hay la resolución todavía, eso se oficializa meses después. Cuando llega 1 de mayo, recién sale la resolución indicando cuánto va a ser el incremento. Y la ley establece al respecto en la Constitución de que en tema laboral se puede aplicar la retroactividad. Eso es lo que dice. En tema laboral o en algunos casos o algunos procesos donde se pueda establecer un beneficio en base al empleado, por ejemplo, en este caso, al trabajador. Entonces está amparado en la Constitución política lo que es el retroactivo para tema laboral. Ahora, entonces, significa esto de que si usted ganaba cierto sueldo en enero, febrero, marzo, abril, hasta el 1 de mayo, si hay un incremento determinado por una resolución, entonces la diferencia que ocurra en base a ese incremento se lo tendrían que nivelar como si estuviera usted ganando desde enero, o sea, hacia atrás. Hace como el efecto, esta ley hace el efecto desde enero de forma retroactiva para poder ajustarse hasta la fecha. Otro ejemplo que puedo darles de una especie de retroactividad es como si el gobierno hoy día mismo establece una multa para aquellos conductores que se han cruzado en rojo, un ejemplo, en la gestión 2025. Uno esperaría que a partir de hoy para adelante se apliquen las multas. Pero ¿qué pasa si el gobierno indica de que esto va a ser retroactivo? Entonces si lo determinan hoy, eso se va a aplicar desde enero de este año. Y es un poquito injusto, ¿no? Si lo vemos de esa parte, porque claro, guerra avisada no mata soldados.
Si la ley se establece a partir de hoy, entonces ya uno va a tener un poco más de precaución. Quizás esa gente que le gusta cruzarse en rojo ya no lo va a hacer. Así que por lo tanto se cuidaría, ¿no? Pero ¿qué pasa si se lo castiga? Hoy día se lo establece y se lo castiga de lo que pasó en el pasado. Entonces como que no es tan justo que digamos, ¿no? Es lo mismo que pasa con el retroactivo. Las empresas saben que todos los años va a haber incremento, pero no saben cuánto. Hasta cuando llega el 1 de mayo, que ahí es donde se establece de forma legítima cuánto es lo que se va a aplicar del incremento. Y ahora esperaría la empresa que a partir del 1 de mayo pues esté el nuevo sueldo. Sin embargo, el nuevo sueldo corre desde enero. Así que la empresa como que queda en deuda con nosotros y esas pequeñas diferencias nos las tendrían que abonar en este año en un solo pago, en el próximo sueldo. Entonces básicamente eso es un retroactivo. No sé si se entiende hasta el momento, chicos, alguna pregunta a los que quizás primera vez están escuchando esta terminología. ¿Está claro, chicos? ¿Dudas? Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Bien. Bueno, entonces eso es cuanto al concepto de la retroactividad o el pago retroactivo. El incremento salarial en Bolivia, por lo menos este año, fue del 10% al salario mínimo nacional. El año pasado estaba figurando en 2.500 bolivianos, entonces se le aplicó un 10% de incremento y pasó de 2.500 a 2.750, es decir, ¿cómo se hizo este cálculo? Simplemente se tomó en cuenta los 2.500 bolivianos ganados, se lo multiplicó por el 10%, un ejemplo. Eso nos dio 250. Entonces de los 2.500 bolivianos más los 250 hemos llegado al nuevo salario mínimo a hoy, al 2025, 2.750. Y además el 5% se hizo incremento al haber básico mensual tanto para el sector privado y el sector público. Hay que entender que existen dos tipos de sueldos, ¿no es cierto? Tenemos por un lado el salario mínimo, que esa es la base de todos los sueldos y salarios. Nadie puede ganar por debajo del salario mínimo, ese es lo establecido en norma. Además, también existe lo que es el haber básico mensual, que técnicamente el haber básico mensual va a ser para aquellos trabajadores que no ganen el salario mínimo, es decir, que ganen un poquito más. Entonces se convierte como haber básico. ¿Qué pasa si usted llega a firmar en un contrato de trabajo donde justamente calza lo que está firmando en el contrato versus que es exactamente el salario mínimo? Es decir, este año usted entra a una empresa y le hacen firmar un sueldo sobre 2.750, ¿qué puede darse? Entonces inmediatamente su salario mínimo es igual al haber básico. No hay ningún misterio. Pero la idea es que existen dos tipos de sueldos que hay que tener en cuenta. Que cuando es superior al salario mínimo, entonces el incremento debería ser del 5% a ese monto, tanto para el sector público y privado. Ahora, el tema del incremento salarial, y esto es bastante importante, no es obligatorio, les comento, para lo que son los siguientes cargos.
los presidentes, vicepresidentes, miembros del directorio, gerentes, subgerentes, directores generales o subdirectores. No significa que está prohibido, es decir, no está obligado las empresas a aumentarle los sueldazos a estas personas, pero tampoco está limitado. Si la empresa lo quiere hacer, pues lo podría, pero claro, ¿qué empresa lo va a hacer? Si le dan la vía a escoger si aumentar o no el sueldo, obviamente no lo van a hacer. Entonces, solamente para estas personas que son parte del ejecutivo de las empresas no están obligados a incrementarle el salario y por ende tampoco se le tendría que hacer ningún retroactivo o pago. Porque ya de por sí estas personas ganan bien. Así que esa es la parte que también menciona acá, que los sueldos estén acordes a sus cargos. Si tiene un sueldo acorde a su cargo y encima tiene estos cargos, entonces el incremento salarial no aplicaría, ¿no? Caso contrario, se tendría que aumentar un 5% a los haberes básicos que tengan estas personas, porque ellos también perciben un sueldo. Como acá menciona que el incremento también es para el sector público, y esto hago una aclaración porque el sector público tiene su propio tratamiento de algunos cálculos de los bonos, que ya eso les comenté en el grupo, en relación al bono antigüedad. Pero para el caso del sector público, el alcance del salario mínimo son para estos sectores, para el magisterio, para el sector salud, fuerzas armadas y la policía. Entonces exclusivamente este sector es el que ha tenido el incremento salarial, ¿no? Que son estos de acá. No sé si hay alguna pregunta de esta parte del incremento a esta fecha o de este año. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Qué pasó? Andan callados. Se entendió, Licen. Gracias. Se entendió. Ah, Es ya, que estamos concentrados en la tarea, Licen. ya me imaginé. Me lo imaginé. Yo pensé que era el clima que ya había mejorado y tal vez se activaba mejor en el frío, dije. Quizás, ¿no? Bueno, ahora, el tema de los plazos de los pagos y algunas condiciones adicionales. El plazo máximo para pagar el retroactivo este año es hasta el 31 de julio del 2025. Todas las empresas tendrían que pagar justamente hasta esta fecha, bueno, va hasta este mes, hasta fin de mes, tendrían que pagar el retroactivo. Si no lo pagan, hay multas en base a la normativa que tendrían que hacer los pagos, ¿no? Si las empresas no pagan hasta esa fecha. ¿Quiénes perciben el retroactivo? Entonces, técnicamente todas las personas o trabajadores que no sean parte de estos cargos y que su sueldo se haya visto incrementado, tienen que hacerle la regularización. Ahora, por ahí una vez me preguntaron, ¿qué pasa si la empresa ya le hizo un incremento salarial a un empleado y dentro de la gestión corresponde pagarle retroactivo? Es decir, hay que hacerle un nuevo ajuste a su sueldo. Y la respuesta es sí. Si en caso ese incremento que haya percibido es inferior al incremento indicado aquí por la resolución, entonces se le tiene que hacer el ajuste, ¿no? Por ejemplo, si se le ha incrementado 2-3% dentro del año por cualquier motivo,
Entonces, no significa que ya para este año ya haya rechazado el tema del retroactivo. A ver, por ejemplo, una empresa decide aumentar a toda su planilla un 2%, el de incremento salarial. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Cuando viene el incremento salarial en base a la resolución, dice que es el 5%, entonces habría que hacer un reajuste más. Muchas personas creen o les indicaron en sus empresas de que porque el simple hecho que ya hubo un incremento en el año no corresponde el ajuste retroactivo, pero lo cual es mentira. Sí corresponde siempre y cuando el incremento sea menor a esto. Correspondería pagarles el retroactivo. Entonces, eso para los casos, si tienen esa consulta. Una vez también que hacen, o mejor dicho, ya acuerdan el incremento salarial, todo eso se tiene que formalizar mediante un convenio con el sindicato de los trabajadores interno o con la firma de la mayoría de los trabajadores, porque la idea es que este incremento se pueda formalizar con todos los trabajadores, la empresa con los trabajadores, sea con los representantes directos de los trabajadores en la empresa, con los comités o los sindicatos, y con eso ya formalizan el incremento que le está haciendo la empresa a todos los trabajadores, y eso es válido, es uno de los requisitos que tiene que presentar. Ahora, los documentos que se debe de presentar cuando ocurre estos incrementos, básicamente es un formulario de declaración jurada del incremento salarial. Hay que presentar todo esto. Hay una oficina de trámites virtual que es la OBT. Ahí es donde se suben todos estos siguientes documentos. Hay que hacer un depósito bancario de 124 bolivianos para las planillas de sueldo que sean menores a 100.000 o de 153 en caso que sean mayores a 100.000 bolivianos. Luego hay que presentar la planilla de retroactivo, que es justamente la que ven aquí. Esta planilla se presenta. Y además el convenio colectivo, ¿no? El que les mencionaba anteriormente en PDF, con las nuevas condiciones del incremento salarial. Todo eso se lo sube a la oficina virtual de trámite hasta cierta fecha también. No tiene eso igual plazos. Si no me equivoco, creo que este año era hasta el 30 de junio. Si no me falla la memoria, creo que hasta el 30 de junio tenían que presentar. Y el pago retroactivo hasta el 31 de julio. En efectivo para los trabajadores. No sé si hay alguna consulta hasta aquí, hasta el momento. Bien, entonces eso es cuanto al concepto de los retroactivos. Básicamente no hay mucho más que decir. Es un pago que las empresas tienen que hacer en forma de ajuste por el incremento salarial, es decir, por la diferencia. Y eso se lo tiene que pagar al trabajador un solo pago en el siguiente sueldo hasta el 31 de julio. Básicamente eso es el pago de retroactivo, ¿no? Como que la empresa le estaría devolviendo lo que debería haber estado ganando el empleado desde enero. Por eso es la retroactividad. Bueno, tenemos aquí entonces los siguientes ejemplos. Espero que esta vez YouTube no me cancele por los datos personales. Aquí me basé solamente en poner algunos nombres así a la rápida para poder llenar un poco la planilla, ¿no? Entonces tenemos estas 5 personas. Tenemos a Carmen, tenemos a Zoila, Álvaro, Andrea, Julio, sus fechas de ingreso, los cargos que tienen estas personas, sus haberes básicos del año pasado y los haberes básicos para los casos que sean de la presente gestión, ¿no?
en el caso del auditor. Bueno, me voy a ir a la planilla de retroactivo y vamos a empezar a hacer el llenado. Vamos a empezar con los encabezados. En este caso nos vamos a traer los datos de la planilla de sueldos con el nombre de razón social, que era la empresa Bata. Lo vamos a llevar aquí como parte del encabezado. El tipo de identificador que vamos a anotar para este caso va a ser un NIT. Entonces lo marcamos el NIT y nos traemos el NIT inventado. Aquí está. Traemos el NIT de la empresa. Lo llenamos aquí abajo. ¿Ya? Y el número de empleador de la caja de salud. Entonces el número del empleador está por aquí. Un código bastante largo. Y lo vamos llenando. Pegar. Listo. Entonces eso sería en cuanto al encabezado. Veamos a este costado. No tenemos otra información. En la parte de abajo tenemos solamente las firmas y no es más. Además, este archivo de la planilla retroactivo viene con su instructivo también. Este instructivo que está en el archivo Excel que les mandé, está la forma de llenado del retroactivo. Está un poco desactualizado, pero solamente memorizarse que tiene que ser en el año presente, ¿no? Por aquí está 2018, 2017. Entonces la idea es trabajar sobre 2024, 2025. Pero el llenado es el mismo. Bueno, aquí tenemos entonces los ejemplos. Vamos a empezar con el de Carmen. Y vamos a iniciar. El carnet de identidad me voy a inventar uno. Aquí le voy a poner cualquier número para que no se filtre datos. Porque me ha costado, le cuento, rehacer el video del fin de semana. Carmen Salas va a ser la persona, bueno, Salas Carmen, ponerle Salas Carmen. Sexo de esta persona, femenino. Colocamos la F, la ocupación que desempeña, en este caso es auxiliar contable. Auxiliar contable. La fecha de ingreso de esta persona a la empresa ha sido el 20 de agosto del 2020. 2020, ¿está? Y acá tenemos una fecha que significa de retiro. De hecho, vamos a ver qué anota. Dice en la opción número 7, dice colocar la fecha de retiro del trabajador o empleado a desempeñar funciones como dependiente del empleador. Entonces, lo que significa es la fecha a la cual se ha retirado esta persona dentro de la gestión. Si esta persona sigue trabajando en la empresa, obviamente no tiene fecha de retiro. O sea, 0 o le pone no aplica, cualquier, o lo deja en blanco por último. Porque se asume que esta persona sigue trabajando en la empresa. ¿Qué pasa si hay un trabajador que se retiró en alguno de los meses donde se tendría que aplicar el retroactivo? Un ejemplo, en marzo. Se retira en marzo, entonces hay que pagarle retroactivo hasta marzo o hasta la fecha que se retira. Porque se sobreentiende que esto es un beneficio y los beneficios no prescriben. Así que si la persona ya se retiró en esa fecha y le corresponde el retroactivo, también hay que hacerle el abono. Por eso es que está justamente este espacio. Como esta persona sigue trabajando en la empresa, así que se mantiene vacío. Bueno, luego dice en la opción 8, me dice coloque el haber básico de la planilla de diciembre de 2024.
Así que hay que ir a ver la planilla de sueldos y salarios donde está esta persona para el diciembre de 2024 y colocar su haber. Entonces, aquí tenemos su haber básico a diciembre. Esta persona ganaba 2.500 bolivianos. Entonces, anotamos 2.500 bolivianos ahí. Luego tenemos la columna 9 donde me indica el haber básico con el incremento en la gestión 2025. Así que aquí vamos a aplicar el incremento. Esta persona ganaba hasta el año pasado 2.500 bolivianos, pero con el incremento al 2025 tenemos que aplicar. Entonces, para eso lo que voy a hacer es hacer un cálculo en Excel. El incremento que hubo para el 2025, según el haber básico, es del 5%. Entonces quiere decir, al haber básico, si yo lo multiplico por el 5%, o lo puedo multiplicar así, 1,05, me va a dar el monto directo del incremento. Dice, el incremento sería el 5% a 2.625. Pero el incremento o el salario mínimo al 2025 es de 2.750. O sea, es menor este valor al salario mínimo. Por lo tanto, en este caso particular, se tendría que nivelar al salario mínimo. Porque nadie puede ganar menos del salario mínimo nacional. Entonces, esta persona, si se le aumenta un 5%, llegaría menos al salario mínimo. Entonces, lo único que hay que hacer es simplemente ajustarle a lo que debería ganar en base al salario mínimo. Así que le ajustamos a 2.750. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, chicos, dudas. Perfecto, gracias Luis Fernando, dice que está entendible. Ya. Bien, me cortan sí en caso hay alguna pregunta. Bueno, entonces aquí ya tenemos los dos haberes, tanto el haber del año pasado con el nuevo incremento, que es de la gestión 2025. Ahora, ¿qué significa? Esta persona que fue Carmen, desde enero de este año hasta abril, porque recuerden en mayo recién, el 1 de mayo se hizo oficial el incremento. Entonces sugiere que hasta abril esta persona estaba ganando 2.500 bolivianos. Pero con el nuevo incremento salarial en mayo debería estar ganando 2.750. Así que hay que hacerle una corrección en esos meses que estaba ganando 2.500, que debería haber ganado 2.750. Entonces, ¿cuánto tenemos que hacerle el ajuste? Bueno, la diferencia. Lo que debería haber estado ganando en enero menos lo que estaba ganando realmente en enero. Quiere decir que le vamos a ajustar en enero, o la empresa le debe a esta persona 250 bolivianos de enero. En febrero, ¿cuánto va a ser lo mismo? En marzo, 250. En abril, 250. Eso en cuanto a lo que es el haber básico. Entonces estamos haciendo como una especie de ajuste, si se fija. Ganaba 2.500 en enero, en febrero, en marzo y en abril, pero por el incremento salarial debería haber ganado desde enero hasta abril 2.750. Así que hay que hacerle un ajuste y pagarle este monto.
250 bolivianos por cada uno de esos meses. ¿Ya? Entonces, ya con esto le estamos pagando sobre el incremento del haber básico. Bueno, luego tenemos en el apartado número 14 que dice otros bonos retroactivos. Si yo me fijo en el instructivo, dice monto cancelado por otros conceptos de retroactivo para la gestión 2018, es decir, no nos dice mucho, pero aquí significa de que los otros bonos retroactivos para esta gestión simplemente hay que tomar en cuenta qué otro tipo de cálculos o de bonos son afectados por el incremento del salario mínimo principalmente. Entonces, si me voy a la planilla de sueldos y salarios, ¿qué bonos están conectados, vamos a llamarlo, con el haber básico? Si nos fijamos en este caso, tenemos el bono antigüedad, porque son el cálculo de tres salarios mínimos nacionales, ¿no es cierto?, multiplicado por su porcentaje, el bono antigüedad. Y si el salario mínimo ha sufrido un incremento, entonces hay que también ajustarle el bono antigüedad por esos meses. Y entonces lo vamos a sumar justamente acá. Así que vamos a hacer el cálculo que corresponde. ¿Cómo haríamos eso? Esta persona que ingresó el 20 de agosto del 2020, y si estamos haciendo la planilla a mayo, ¿no es cierto?, a mayo, entonces vamos a ver cuánto le debemos de cada uno de estos meses el haber básico, el bono antigüedad, perdón, el bono antigüedad que se le debe. El bono antigüedad, cuánto se le pagó en enero, cuánto se le pagó en febrero, en marzo y en abril, y cuánto debería haberse pagado con el incremento. Entonces, para eso vamos a simular cuánto se le tuvo que haber pagado de bono antigüedad en estas fechas, porque como la planilla de sueldo se presenta mes a mes, más sencillo sería ir a ver las planillas pasadas y ver cuánto se le pagó a esta persona, y ya con eso será el ajuste. Pero como no tenemos ese dato, lo vamos a calcular a mano. ¿Cuánto deberíamos haberle pagado en enero? Entonces vamos a calcular la antigüedad. Si es hasta en enero, ¿cuánto tiempo tenía de antigüedad esta persona? Vamos a sacar la calculadora. Quiere decir, del 20 de agosto de 2020 al 31 de enero del 2025. ¿Cuánto tiempo lleva? Entonces, para eso me interesa más que todo los años para poder hacer el cálculo. Entonces, básicamente, si yo hago la resta, tendría del 31 de enero del 2025 menos el 20 de agosto del 2020. Entonces voy a hacer una simple resta. Esta primera parte de acá sería 31 menos 20 más 1. Sería 1. Son 12 días. Para el caso de los meses, me tendría que prestar un año, ¿no es cierto? De este sería 1 más 12, que son los meses que me estoy prestando, menos 8. Serían 5 meses. Y esto me queda con 2024, porque ya le presté ese año a los meses. Finalmente tendría 2024 menos 2020, 4 años. Entonces esta persona en enero llevaba 4 años, 5 meses y 12 días, hasta el 31 de enero. ¿Cuánto deberíamos haberle pagado de bono antigüedad? Vamos a ver en función del... Adelante.
ver, dice, compañero, se ve la pantalla que está presentando. No puedo ver, solo escucho, no sé si es mi señal. A ver, no sé, ¿todos están viendo la pantalla del Excel o no? ¿Sí? Cintia dice que sí. Fernando, sí. Si lo está viendo de su teléfono, Faride, muy probablemente sea que está... tiene que... Hay una opción ahí en el Google Meet que permite ver lo que se está presentando en pantalla y no solamente mi audio. Eso revíselo. Ahí hay que pulsarlo para que pueda ver lo que se está presentando. Debe ser ese el problema. Bueno, recapitulando entonces, esta persona lleva 4 años, 5 meses, es decir, lleva más de 4 años. Vamos a ver cuánto le corresponde el pago. Sería, no ha cumplido 5 años, entonces por lo tanto es sobre el 5% todavía. Son 4 años y 5 meses, no cumple los 5 todavía, así que sigue siendo sobre el 5%. Entonces, ¿cómo lo tendría? En enero, esta persona debía haber ganado 3 salarios mínimos. Bueno, primero, estuvo ganando 3 salarios mínimos por 2.500 bolivianos, que hasta ese momento eso era el salario mínimo, por el 5%. ¿No es cierto? Eso es lo que se le estaba pagando. Pero lo que realmente debería haberle pagado en enero era 3 salarios mínimos por 2.750. 2.750 por el 5%. Se le debería haber estado pagando 412,50. Entonces del mes de enero solamente hay que hacerle un ajuste de 37 bolivianos con 50 para el mes de enero, por el tema de la variación de los pagos en relación con el bono antigüedad. Se le pagó 375, pero realmente debería haber ganado 412 porque también se ajustó el incremento al salario mínimo. Así que el ajuste en este caso solamente es de 37 bolivianos con 50 para enero, muy aparte del ajuste al sueldo directamente. No sé si se entendió eso, chicos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Claro que sí. ¿Cuál? ¿El del bono antigüedad? Ok, perfecto. Bien. Lo que estamos haciendo esta parte es simular los pagos del bono antigüedad. En enero, como la empresa no sabía cuánto iba a ser el incremento, el haber básico el bono antigüedad, perdón, se le tuvo que haber calculado de esta forma. Insisto, ahorita lo más sencillo hubiese sido ir a ver la planilla de enero y ver cuánto se le pagó el bono antigüedad. O sea, eso hubiese sido más sencillo, pero como no tenemos ese dato, estamos recalculándolo ahorita. Entonces estamos asumiendo
de que como el salario mínimo que venía arrastrando de la gestión 2024 para enero, hay que entender que la empresa no sabía cuánto iba a ser el salario mínimo de este año. Entonces se le hizo el cálculo de esta forma, ¿ya? Y dio 375 bolivianos como parte del bono antigüedad. Ahora que ya sabemos que este año el incremento al salario mínimo pasó de 2.500 a 2.750, entonces recalculamos ese bono antigüedad que deberíamos haberle pagado en enero, que sería 412,50. Entonces, si le pagamos 375 y realmente era 412, ¿cuánto le debemos? Por ajustar son 37 bolivianos con 50, es decir, la diferencia de los dos. 37 bolivianos con 50. Entonces, este monto es el que también le tenemos que pagar como retroactivo de todos los meses. ¿Ya? Entonces, hemos hecho ese cálculo. Ahora sí. Perfecto, gracias. Bien. Eso vamos a ver para febrero si tal vez no ha cambiado las cosas. Si a enero tenía 5 meses, a febrero son 6 meses, todavía no cumple 5 años. A marzo sería 4 años, 7 meses. A abril sería 4 años, 8 meses. Entonces durante todo ese periodo no ha cambiado de categoría. Se ha mantenido justamente sobre 5%. ¿A ver? Entonces no ha pasado a tener 5. No ha cambiado. Como para hacer un ajuste también a eso. Entonces, por lo tanto, se supone que tanto para enero, febrero, marzo y abril le debemos tener que ajustar este bono antigüedad. Entonces, por lo tanto, otros bonos que se le va a pagar de forma retroactiva es el bono antigüedad, 37,50 más, que ese es de enero. De febrero lo mismo. De marzo y de abril. De los 4 meses se le va a deber 150 bolivianos por conceptos de otros bonos retroactivos. ¿Ya? Entonces 250 bolivianos debido a la diferencia del incremento del haber básico. Esto es lo que hay que ajustarle, y además por el tema de su antigüedad, los bonos de bono antigüedad, que como va enlazado al salario mínimo que ya cambió, entonces también hay que hacerle la retroactividad sobre el bono antigüedad. Preguntas. Dicen, Adelante. el bono frontera también suma ahí, ¿no? Bien, eso quería explicar justamente eso. El subsidio de frontera, recuerden, ¿no?, que es sobre el haber básico, ¿no es cierto? El haber básico por el 20%. Entonces, en este caso particular, como su haber básico también se ha visto incrementado, deberíamos hacerle el incremento sobre el subsidio frontera, porque ese cálculo está calzado también con su haber básico. Si tuviera, como en este caso no hay el dato, aquí no nos dice si tiene subsidio frontera, entonces no le estamos haciendo ajuste. Pero si le estuviésemos pagando el subsidio frontera, eso más tendríamos que ajustar como parte del retroactivo y se lo tendríamos que cargar aquí más, ¿no?, a otros bonos. Ya, eso.
En caso del bono producción, si la base de cálculo, como muchas veces es sobre el haber básico, si está en el convenio, se podría considerar hacerle retroactivo al bono producción también. Todo lo que en relación con el incremento salarial estipulado por el gobierno pueda hacer el efecto a los cálculos de alguno de los bonos, entonces eso más hay que ajustarle con el tema del retroactivo. Hay que hacerle el pago retroactivo de esos bonos. Principalmente se van a topar con el bono antigüedad, subsidio y el bono producción, en los casos que corresponden. ¿Qué pasa con el trabajo de las horas extras? Las horas extras se pagan en función a las horas extras. Aquí hay un dilema que mucha gente logra pensar de que, bueno, a ver, las horas extras están en función también del haber básico mensual, y se divide entre 30 y se divide entre las 8 horas, y también en cierta forma está enlazado, pero la diferencia es que las horas extras se pagan, valga la redundancia, por las horas extras que se ha trabajado en esos tiempos. Es decir, como que está ligado a las horas extras, no es algo que es un pago simplemente no es un cálculo directo sobre el haber básico. No sé si me dejo entender, es como un cálculo intermedio. Es por eso que el tema de las horas extras no es común pagarlo retroactivamente. De hecho, es muy poco común hacer eso. Primero, por el trabajo que demanda hacer eso. Imagínense hacer de una planilla enorme y tratar de hacer el retroactivo de las horas extras, porque no todos tienen horas extras y hay que hacerle un recálculo a todo de 4 meses, porque hay que hacer el retroactivo de enero, febrero, marzo, abril. O sea, es un trabajo enorme hacer eso. Entonces, por lo tanto, lo que son las horas extras no es tan común hacerlo. Y las empresas se defienden porque de las horas extras se paga precisamente sobre lo que se gana por hora. Y el incremento ha sido al haber básico mensual, dice. Entonces, más o menos van por ahí la pelea. Así que ese no se considera. Lo que sí se considera el bono antigüedad porque es directamente sobre el salario mínimo. Entonces, ahí ya no hay forma de decir, es un cálculo directo sobre el salario mínimo. El subsidio frontera, algunas empresas la pelean, pero también ingresa a la base de cálculo para ponerle retroactivo, porque es un cálculo directo sobre el haber básico. El bono producción depende. Si han estipulado en la empresa que sea directo del haber básico, se podría tomar en cuenta. Caso contrario, no. Las horas extras, si bien es cierto, se toman en cuenta sobre el haber básico, pero hay varios cálculos intermedios. Se toma del haber básico por hora, no del mensual. Así que por esa razón es que no se hace el cálculo para las horas extras. El pago dominical se tendría que hacer, a ver, el pago dominical es solamente y exclusivamente cuando hay para los obreros que van en función de lo que se le paga por los días trabajados. Entonces no es un cálculo también directo del haber básico, ¿no es cierto? Entonces también hay un dilema ahí, que se paga, no se paga, pero la verdad es que estas dos partes de aquí no se pagan. No es común que se paguen retroactivamente estos dos. Insisto, cualquier persona que quiera hacer no sé, la denuncia y todo, podría llegar a un acuerdo con la empresa y hacerse pagar, pero no es tan común hacerlo por el trabajo enorme que representa hacer todo el ajuste, pero lo que sí son, sí o sí se los garantizo, serían estos tres. Bueno, estos dos, bono antigüedad y subsidio, y este quedaría pendiente si en caso en el convenio se ve cómo se tiene que calcular el bono producción.
Pero estos dos no es tan común. No es común sacarle el retroactivo, ¿ya? No sé si me dejé entender hasta ahí alguna pregunta, chicos, dudas. Esta parte es lo único caótico del retroactivo. Saber qué entra, saber qué no y cómo calcularlo. ¿Se entendió, Licen? Ok, gracias. ¿Alguien tal vez alguna pregunta? Bien, gracias Marcos, Cintia. Bien. Por último, total del retroactivo. Vamos a hacer la suma desde, dice, enero más febrero más marzo, abril y lo que se pagó de otros bonos, ¿no? Es decir, justamente esa parte, todo. Entonces vamos a sumar todo esto y eso es lo que se le va a pagar como retroactivo a esta persona. ¿Hasta cuándo? Aquí ya se los puse, por lo menos para este año, hasta el 31 de julio. En su siguiente sueldo tendrían que pagarle lo que es esto, su sueldo más eso por concepto de retroactivo. Ahora, este retroactivo que al final es parte del sueldo, también hay que descontar los aportes laborales, porque esto sería como un total ganado, pero hay que hacer el descuento de las AFP que tampoco se hicieron en esos tiempos. Entonces, por lo tanto, a ese monto le vamos a sacar el 12.71%. Porque les comento que también hay que hacer o llenar, presentar las planillas de retroactivo de las AFP también, que es otro tipo de planilla. Que no es el alcance del curso, pero les comento que también hay que hacer una planilla para las AFP, hacer el retroactivo. Así que por esa razón se lo calculo. Entonces 12.71% del total de los retroactivos lo tenemos que descontar. Sería 146,17. Bien, si hubieran otros descuentos también en este periodo se le tendría que hacer un descuento, pero en este caso no hay descuento. Ahora me quiero detener acá en el RCIVA. Para empezar, esta persona tiene 2.750 bolivianos. En ninguno de estos meses era sujeto a RCIVA, ¿no? Ya les mandé el folleto que pasó impuestos nacionales para ver quiénes entrarían al descuento de RCIVA y de lejos esta persona no iba a ingresar en ninguno de estos meses. Así que por lo tanto tampoco se le descuenta RCIVA de esto. Que ya les adelanto, en ninguno de los casos se descuenta RCIVA, no sé por qué ese monto sigue ahí. Porque los impuestos no son retroactivos. Eso lo vamos a ver con otros ejemplos, que donde sí hay partes que el trabajador aportó o estaba dentro de la planilla tributaria y por el retroactivo no podía cobrarse un retroactivo de los impuestos. O sea, de lo pasado no se puede cobrar impuestos retroactivos porque ya han sido presentados esos formularios, entonces no se calcula, ¿ya? En todos los casos. Pero eso lo vamos a ver cuando nos toque el ejemplo. Total descuentos sería solamente el de la AFP. Así que el líquido pagable para el retroactivo sería el total del retroactivo menos el descuento. Entonces a esta persona se le tendría que pagar 1.003 bolivianos con 84 centavos. En tema de retroactivo y la firma al empleado. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas?
Bien, vamos a ver el otro ejemplo que es de Soy la Vaca, un carnet. Vamos a inventar un carnet cualquiera. Aquí vamos a ordenar el formato. Ahí. El sexo mujer, ella tiene auxiliar de tesorería. La fecha de ingreso a la empresa, en este caso, fue el 11 de julio del 2018. 11 de julio 2018. La fecha de retiro no tiene tampoco. Esta persona sigue trabajando en la empresa, así que por lo tanto lo dejamos vacío. El haber básico en la planilla de diciembre fue de, vamos a ver, 2.600 bolivianos. Por encima del salario mínimo para esa fecha. Así que vamos a calcular el incremento. Bueno, en este caso el incremento 2.600 por el 1.05. Recuerden que el 5% al haber básico, eso es lo que hubo el incremento del 2025. Me da 2.730. Bueno, es la misma figura anterior. Como esto es menor al salario mínimo nacional del 2025, entonces esto se corrige a 2.750. Entonces en base a eso vamos a hacer el ajuste. Para los meses de enero, febrero, marzo, abril, esta persona estaba trabajando porque viene del 2018, así que estuvo trabajando normal. Entonces sacamos la diferencia de los dos. Sería 150 para técnicamente todos los meses. La diferencia. Entonces se le va a corregir o se le va a pagar 150 bolivianos por la diferencia debido al incremento salarial. Y vamos a ver los otros bonos retroactivos. Vamos a empezar por el caso del bono antigüedad. Si es al 2018, evidentemente esta persona también se le pagó bono antigüedad en cada uno de estos meses. Entonces vamos a calcular su bono antigüedad todo al 31 de enero. Es decir, para el primer mes. Y lo vamos a hacer desde el 11 de julio 2018. 2025 sería en este caso. Y vamos a calcular. Bien, entonces para los días sería 31 menos 11 más 1. Tomando en cuenta los días, el día que está iniciando, ¿no? Que es más un día. 21 días, aquí tendría que aumentarle 12, es decir, 1 más 12, que son el año prestado, menos los 7 meses, lleva 6 meses acá. Y ahora, como me presté un año, esto se queda en 2024. Entonces hacemos la resta, 2024 menos 2018, y lleva 6 años y 6 meses. Verifico cuando lleva 6 años, ya estaríamos dentro de este rango, ¿no? De 5 a 7 años cumplidos, 11% de 3 salario mínimo. Entonces para enero al auxiliar de tesorería tuvimos que haberle pagado 3 salario mínimo. En ese momento era 2.500, el salario mínimo de 2024, multiplicado por el 11%. Que es para el caso de esta persona. Entonces 825 bolivianos se le paga. Pero con el incremento salarial al salario mínimo, el monto a pagar para esta gestión, y debería haberse corregido, es de 3 salario mínimo, o sea 3 por 2.750 por el 11%. Sería 907,50.
La diferencia a ajustar sería 907,50 menos 825 sería 82,50. Eso adicional se le debe de enero. Vamos a calcular de febrero. A ver, en febrero, si a enero tenía 6 años y 6 meses, a febrero tendría 6 años y 7, a marzo 6 años y 8, a abril 6 años y 9 meses. Entonces, en ninguno de esos meses ha cambiado de categoría. Entonces, por lo tanto, está bien. Por lo tanto, lo que se le va a pagar es 82 bolivianos con 50 por los 4 meses. Que se va a repetir ese mismo patrón. Entonces, lo que se le va a pagar es 330 bolivianos en concepto de otros bonos. Nuevamente, si esta persona adicionalmente tuviera subsidios frontera, entonces también habría que hacerle un retroactivo y cargárselo justamente en esa columna. Total de retroactivos, voy a sumar todos los pagos de los retroactivos, desde enero hasta el total de los bonos, y eso me da 930 bolivianos de pago. Hay que calcular las AFPs también a los 930 por el 12.71%, aportes laborales, 118,20. El RCIVA, bajo ninguna circunstancia esta persona se lo puso en la planilla, así que por lo tanto es 0. Otros descuentos no hay. Entonces total descuento sería solamente los 118,20. Y el líquido pagable en este caso va a ser del total de retroactivos menos el total de los descuentos. Y ahí obtengo el líquido pagable que se le tendría que dar por concepto de retroactivos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende, Licen? Perfecto, gracias. Ok, a ver, veamos otro. Tenemos acá al auditor interno Álvaro Rojas. Él ingresó a la empresa el 1 de febrero del 2025 y estaba ganando un haber básico de 6.000 bolivianos. Que vamos a ver cómo lo abordamos. Número de carnet no interesa mucho ahorita. Rojas Álvaro. Ni si fuera el colmo, ¿no? Si YouTube con esos números de carnet no me cree y otra vez me lo tumba el video. Ojalá que no. Ocupación que desempeña auditor interno. Auditor interno. ¿Está? La fecha de ingreso a la empresa. A ver, esta persona ingresó el 1 de febrero del 2025. 1 de febrero de 2025. Fecha de retiro, igual lo dejamos vacío. Esta persona sigue trabajando. Y vamos a poner el haber básico. Aquí me dice el haber básico de la planilla a diciembre, pero como esta persona entró en esta gestión, así que por lo tanto 0, ¿no? No lo dejo vacío, no pongo nada. Ahora, el haber básico en la gestión 2025, es decir, se le paga 6.000 bolivianos. 6.000 bolivianos. Ahí. Ok. Entonces, un poquito queda corto, ¿no? La planilla, porque aquí debería haber para esos casos, ¿no? Yo no puedo poner 6.000 bolivianos aquí, donde está en 0, porque no es que ganaba a diciembre, es poquito rara la información ahí. Haber básico con el incremento
tampoco sería esto poner los 6.000. Entonces un poquito corto la planilla, pero bueno, lo vamos a anotar ahí para tener referencia. Entonces vamos a calcular el incremento. Para enero no hay retroactivo para esta persona porque esta persona entró en febrero de este año. A partir de febrero se le hizo el pago de su sueldo de 6.000 bolivianos, su haber básico, ¿verdad? Pero con el incremento salarial, esta persona debió haber estado ganando un 5% adicional a lo que debería estar ganando. Ya, porque el incremento aquí dice 5% al haber básico. Entonces, si este era su sueldo con el que ingresó, deberíamos pagarle un 5% adicional. Entonces vamos a calcular cuánto era eso. A los 6.000 por el 5%, ahí, 300 bolivianos. Es lo que deberíamos haberle pagado extra. Es decir, en pocas palabras, 6.300 bolivianos debería haber ganado en febrero. Pero como no fue en ese mes, o mejor dicho, entró con 6.000 bolivianos, no es que ya está con el incremento. Entonces habría que pagarle 300 más ahí. De marzo también otros 300 y de abril 300 bolivianos. Porque en cada uno de estos meses debería estar ganando 6.300. Otros bonos retroactivos. En este caso, como entró este año, no tiene bono de antigüedad, no tiene otro tipo de bonos, así que cero. No se le va a pagar nada adicional, por lo tanto, en retroactivo sería 300 por 3, por solamente estos 3 meses. Sería 900 bolivianos. Se le va a pagar total retroactivo por 12.71%. 114,39. Va a haber algún descuento del RCIVA. Esta persona con los 6.000 no ingresó en ninguno de los meses. No estuvo en la planilla tributaria, así que cero. Otros descuentos tampoco no hay registrado nada. Total descuentos sería los 114,39. ¿Y cuánto se le va a pagar de líquido? 900 menos el total descuento. 900 menos total descuento. 785,61. Que se vendría a ser el pago del retroactivo. De esta persona, ¿alguna pregunta? Este sería otro caso. ¿Usted, Carla, trabajaba en la parte de recursos humanos o veía esta parte de los retroactivos? Sí, Lice. ¿Y qué tal era la experiencia de hacer las planillas retroactivas? Sinceramente, todo el tiempo me equivocaba. Sí. Sí, Eh, todo el tiempo, porque al menos en la retroactiva, el primer año que trabajé la hice unas 5 veces la planilla retroactiva. a la rehizo. Sí, la tuve que rehacer. Uy, ¿y cuánto? Y era solo por decimales nomás. Ah, claro. Tiene que estar pues calculado exacto. Y Ya en el tercer año ya era experta. bien, ¿con qué tiempo ya lleva trabajando? No, yo trabajé 8 años, dicen, ya ahora no trabajo ya. Ah, ya no trabaja en la empresa. Ah, No, ya no. entonces, capísima ahí en eso. Y Sí.
¿Y de cuántos empleados eras la planilla? Eran 5 o 7 empleados. Ah, más bien no era mucho. Es que como le digo, 15 eran los que trabajaban y solo 7 inscribían en la planilla, a los más antiguos. Ah, ya, ya, solamente 7 en la planilla, pero ¿y los retroactivos le pagaban a todos o solo a los de planilla? Supongo a los de planilla. Sí, se le pagaba todo. Había una planilla para los, ¿cómo le llaman? Pues? ¿Cómo le llamaban? No me acuerdo. Le pagaban sí a todos. Ah, pero supongo que era una planilla más interna esa, ¿no? No, no Sí, creo. sí, era más interna. Claro, no, no se presentaba eso porque no estaban oficialmente esas personas trabajando. Sí, Perfecto. pero le cuento, le dicen que no hacía yo esa planilla, la tributaria ni la patronal, le cuento. Todo era en una sola planilla. Todo directo. Y se, y se pagaba al banco, se le pagaba a la AFP, o sea, a la caja, todo. Era una sola planilla, nomás que se presentaba. Lo mandaban así por el sistema virtual. No, la llevaba la dueña, lo llevaba aquí a Puerto Suárez para que lo selle el ministerio y la caja. Ah, ya en Puerto Suárez. Sí, Y lo... yo vivo en Puerto Quijar. Ah, allá hay para presentarlo directo. Bueno, en aquel entonces, hasta cuando yo trabajé, que fue en el 2017, había, Liz. No. Ahora no sé nada de eso ya. Ah, yo dije, lo mandaban hasta aquí, hasta Santa Cruz, que... No, acá nomás todos hacían, Puerto Suárez. Ya. Bueno, porque normalmente se presenta en la oficina virtual, se llama, el OBT. Ahí se sube todas las planillas y todo, con los plazos. Para evitar esos trajines de llevar todas las empresas al ministerio y demás. Entonces mejor meterlo todo directamente en el sistema, ¿no? Pero bastante interesante en esa parte. El, cómo lo gestionaba, ¿no? Internamente con los pagos a las personas que no estaban en las planillas, principalmente a los informales. Sí, pues después cambió de contador y ya fue el contador que les dijo que lo mejor era que les pague cada 3 meses, les renueve o los retire, así es. Y a los antiguos los fue liquidando y contratándolos de nuevo, empezando de cero. Y no pasó nada hasta el momento. Bueno, yo me retiré en el 2017 y dice que tuvieron varios problemas. ¿Sí? Sí, me imagino que no puede haber mucho contrato. No, dice que los antiguos, que los antiguos no entendieron a la hora de firmar el contrato. Entonces ya cuando ellos vieron que bajó de golpe el sueldo, ahí empezaron a reclamar, y ahí se armó un problema que llegaron hasta con Ministerio de Trabajo. Peor en tiempo de pandemia, se les complicó más. Me imagino cuando la gente quería más dinero todavía le quitaron. Pues Grave, así, grave, sí. grave, grave. Pero bueno, siempre a tratar nomás, aunque la carga es fuerte, ¿no? La carga en gastos es fuerte para el tema de la el tema patronal principalmente, los sueldos es fuerte y las empresas procuran, en vez de meterlos a planilla, darles un seguro, los contratan bajo independientes, como... Ahora aquí la única empresa que paga bien y que es bien con todo son que es la Gravetal, Nutrioil y Cemento Camba. Son grandes. Son sí, son grandes empresas. Esas son las que cumplen todo y pagan bien. Dice. Mira, está bien. Yo tenía un colega que trabajaba en Gravetal y justo se salió para entrar al banco y ganaba 5.000 en Gravetal y entró al banco para ganar 3.200 en ese momento. Así que no sé por qué habrá hecho eso, pero
Parece que era su sueño estar en el banco. Así que... Ahora le cuento que en el Mutum, en la empresa, en la famosa SM, creo que MS, ¿no? Esa tiene uno problemas. más para que quede clara esta parte de los retroactivos. Vamos a ver el caso de Andrea, auditor senior, dice ganaba 10.000 bolivianos. Entonces vamos a irnos a la planilla. Sería Andrea Hurtado, no sé el número de carnet. Hurtado Andrea. Femenino, ella es auditor senior. Fecha de ingreso el 3 de octubre 2010. 03 de octubre del 2010. También esta persona no se está retirando en la empresa, sigue trabajando. Insisto, si se retirara, igual se tiene que pagar los retroactivos aunque ya no esté en la empresa. Hay que hacerle su cheque y llamarlo y pagarle, ¿no? Es caso contrario, igual si esta persona reclama su retroactivo, lo puede reclamar y la empresa le tiene que pagar también. Entonces, el 10.000 bolivianos ganaba hasta el 2024. Vamos a poner el monto acá, 10.000, su haber básico. Ahora el haber básico con el incremento. El incremento ha sido el haber básico por 1,5%. Entonces 1,05 para agarrar con el monto final. Llegaría a 10.500 bolivianos que se debería haber pagado en la presente gestión. Entonces la diferencia que hay que ajustarle a esta persona sería los 10.500 menos 10.000, son 500 bolivianos, que habría que hacerle el cálculo en los 3 meses. Bien, entonces esos son los pagos a hacerle a esta persona por parte de los retroactivos. Vamos a ver los otros bonos retroactivos también. Como ha sido el 2010, tiene bono antigüedad. Vamos a ver cómo era el cálculo. Esto sería el 2025. Esta persona entró el 3 de octubre del 2010. 31 menos 3 más 1 me da 29. Esto de acá, 1 menos 10 da negativo, entonces tendría que sumarle 12. Tendría que sumarle 12 aquí en este caso. 1 más 12 menos 10 sería. Esto me da 3 meses. Y esto me va a quedar en 2024. Así que esta persona lleva 14 años, 3 meses y 29 días en la empresa. Por lo menos hasta enero llevaba eso. ¿Cuánto le correspondería? Vamos a ver, si llevaba 14 años y 3 meses, estaría en esta categoría. 26% de 3 salario mínimo. No estaría acá adentro porque no ha cumplido 15, así que solamente 14. Vamos a hacer los cálculos sobre 26%. Entonces sería, aquí para enero, 3 por 2.500, que era el salario anterior, por 26%. Estamos hablando de 1.950 bolivianos en lo que se refiere al bono antigüedad. Pero con el incremento son 3 salarios por 2.750, es el ajuste que se va a hacer por el 26%, 2.145. La diferencia, estaríamos hablando de
195 bolivianos que hay que ajustar. Entonces, por lo tanto, 195 por los 4 meses, ¿no? Por enero, febrero, marzo, abril, que va a ser exactamente 780. ¿Cómo sé que es para enero, febrero, marzo, abril? Porque si va 14 años 3 meses en enero, 14 años 4 meses en febrero, 14 años 5 meses en marzo y 14 años y 6 meses en abril. Entonces, por lo tanto, en ninguno de estos momentos ha cambiado a 15 años para que cambie el porcentaje también. Así que, por lo tanto, sería los 195 por 4 meses. Finalmente, total de retroactivos, vamos a sumar. Sumamos todo, desde otros bonos hasta enero. Todo en la totalidad, 2.780 bolivianos. 2.780 bolivianos que se le va a descontar. Bueno, veamos el tema de los descuentos entonces. Para este caso la AFP tendríamos que quitarle 2.780 por el 12.71%, que sería 353,34. Y aquí viene el tema. Esta persona, además hay que tener cuidado, ¿no? Su sueldo, como era de 10.500, recuerden que además de los aportes de la AFP, debería ser adicionalmente, si pasa los 13.000 bolivianos, debería pagarse con el aporte nacional solidario. Pero en este caso no aplica, ¿no? O sea, no llega a ese monto. Ahora, para este caso entonces las AFP que se le van a descontar solamente sería el 12.71 del total de retroactivo. De ahí se calcularía. Porque todavía no alcanza. A los 13.000 esta persona no alcanzaría. ¿Qué pasa con el RCIVA? Esta persona, si yo sumaría los 10.000 bolivianos más los 500 bolivianos, son los 10.500 bolivianos que debería estar ganando en enero, febrero, marzo y abril, conjuntamente con el total ganado, o con mejor dicho, el bono antigüedad. Esta persona muy probablemente en enero y en estos meses entró a la planilla tributaria. No tenemos esa información, deberíamos recalcularla y ver las planillas de estos meses, pero muy probablemente sí entró. Veámoslo así, 10.500 bolivianos o 10.000 bolivianos más el bono antigüedad, que era casi 2.000 bolivianos. Estamos hablando de 12.000 bolivianos aproximadamente. Entonces sí, muy probablemente entró a este régimen y entró a la planilla. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Se le descontaría RCIVA de esto? Porque este ya sería un pago como un ajuste. Y la respuesta corta es no. En ninguno de los aspectos, porque como les mencionaba, el RCIVA es un impuesto y los impuestos no son retroactivos. No es que el impuesto, si bien se le va a calcular a este monto, pero este monto representa el retroactivo pasado, de enero, de febrero, marzo, abril. Y si yo quiero sacarle el RCIVA a algo que ya pasó de forma retroactiva, no se puede, porque ya aquí en enero se presentó una planilla, se presentó los formularios y ya están hechos esos formularios. Entonces, por lo tanto, no representa calcularle el RCIVA. Mucha gente sí le saca porque dice, ya como es RCIVA de meses pasados, entonces también deberíamos igual calcularle un retroactivo al RCIVA, y no es así. No, los impuestos no tienen retroactividad, así que cero.
en esta columna sería 0. Otros descuentos también tiene 0 y total descuento sería 353,34. El líquido pagable que se le va a dar a esta persona es total retroactivo menos total descuento. Sería 2.426,66 bolivianos. Bien. ¿Preguntas de este último? ¿Alguna pregunta, dudas? ¿Se entendió, Lice? Ok, gracias. Bien. Nos quedaría pendiente el de recursos humanos que ganaba 12.000 bolivianos, que también lo vamos a ver la próxima clase para terminar esto, porque aquí también podríamos ver que esta persona con los incrementos y el retroactivo muy probablemente alcanzaría para descontar el RCIVA, pero vamos a ver qué ocurre en esos casos. Así que este caso de aquí también lo vamos a analizar bien la siguiente clase, un poquito para no sobrecargar la clase de hoy. Yo sé que la parte retroactivo para las personas por primera vez están viendo, a veces se vuelve un poco caótico esta parte, qué ingresa, qué no ingresa, y la dificultad ahorita es un poquito más alta debido a que no tenemos las planillas pasadas. Fuera un poquito más sencillo ir a ver las planillas de enero, febrero en la realidad y ver cuánto se le pagó, ¿no? Para no estar haciendo un cálculo ahorita y solamente comparando. Sería un poco más sencillo, pero como no hay esos datos, simplemente son ejercicios de un mes, entonces hay que recalcular y ver si aplica o no aplica, ¿no? Hacer suposición. Bien.